Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. QU Copyright, alegro a tenerlos por AQ, de verdad. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico, llenito de energía positiva y listos para sumergirnos en un tema que, la verdad, me tengo bastante intrigada y que su copyright que a muchos de ustedes también copyright les va a interesar. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fanáticos de las series turcas. Vamos a desentrar más menos a ese secreto a voces que, según dicen, enfermaba a la talentosísima Demet Özdemir. Su copyright que han visto titulares, comentarios en redes sociales, rumores a Q y Ayu, y por eso quiero que hoy analicemos juntos todo lo que ha salido a la luz, lo que podemos intuir y sobre todo, que reflexionemos sobre CEU superíndice 3 mo este tipo de situaciones afectan a las personas que admiramos en la pantalla. Pero antes de que nos metamos de lleno en este tema, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de analizar series, películas y todo lo que rodea el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. De verdad que me harán muy feliz y me ayudarán a seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido cada semana. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora vamos a lo que nos compete. Demet Özdemir, un nombre que resuena con fuerza, una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo gracias a su talento, su carisma y su belleza. La hemos visto brillar en series como Erken Zikuay, Doyduunep Kaderindir, y muchas otras, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Pero detrás de las CU maras, detrás de las alfombras rojas y las sonrisas perfectas, a veces se esconden realidades mucho complejas. Y es precisamente sobre esa realidad, sobre ese secreto a voces del que se habla, que quiero que profundicemos hoy. ¿Por qué a QU Copyright se refiere exactamente esa frase de que algo la enfermaba? Bueno, a QU es donde la cosa se pone interesante y al mismo tiempo delicada. Durante un tiempo y especialmente tras su matrimonio y posterior divorcio con el también copyright actor Oyuzhan Koupárrafo, los rumores sobre la vida personal de Demet se intensificaron de manera exponencial. La prensa rosa, los programas de chismes y por supuesto, las redes sociales, se llenaron de especulaciones, muchas veces infundadas y malintencionadas, sobre su relación superíndice 3N, sobre las razones de su separación superíndice 3N y en general, sobre cada aspecto de su vida privada. Y aquí es donde entra en juego esa palabra clave, enfermaba. Imaginemos por un momento estar en su lugar. Ser una figura pública pero también copyright ser un ser humano con sentimientos, emociones, preocupaciones y una vida personal que en principio, debería ser respetada. De pronto verte envuelta en un torbellino de rumores, de críticas, de juicios constantes, sin tener siquiera la oportunidad de defenderte o de explicar tu versión superíndice 3N de la historia. La presión superíndice 3N mediática, la falta de privacidad, el constante escrutinio público, todo eso puede generar un nivel de copyright y de ansiedad inimaginables. Y lamentablemente en muchos casos, esa presión superíndice 3N puede llegar a afectar seriamente la salud mental y emocional de las personas. No estoy diciendo que Demet Özdemir haya declarado explícitamente que algo la enfermaba, en tu copyright términos literales. Pero si analizamos sus declaraciones, sus silencios, sus reacciones en entrevistas y en redes sociales, podemos intuir que la situación superíndice 3N la estaba afectando profundamente. Y es que al final, todos somos humanos y todos tenemos límites. Además, hay que tener en cuenta que el mundo del espectáculo, a pesar de su glamour y su aparente perfección superíndice 3N, puede ser un ambiente extremadamente competitivo y despiadado. La presión superíndice 3N por mantener una imagen impecable, por cumplir con las expectativas del público y de la industria, por mantenerse relevante y en la cima, puede ser abrumadora. Y en el caso de Demet, a todo eso se suma superíndice 3 el escrutinio constante de su vida personal, lo que sin duda intensifica superíndice 3 a UNMU, es la presión superíndice 3N. Pero ¿CUL es el secreto a voces en todo esto? Yo creo que el secreto a voces es precisamente la hipocresía que a veces rodea el mundo del espectáculo. Por un lado, se exige a las figuras públicas que sean transparentes, que compartan su vida con el público, que se muestren cercanas y accesibles. Pero por otro lado, cuando esas figuras públicas deciden mostrar su vulnerabilidad o cuando simplemente cometen errores, se les juzga con una dureza implacable. Y esa doble moral, esa exigencia contradictoria, es lo que en mi opinión superíndice 3N, puede llegar a enfermar a muchas personas.
Porque al final se les exige ser perfectas, pero al mismo tiempo se les critica por no ser autocopyrightísticas. Ahora bien, ¿qué copyright podemos hacer nosotros, como espectadores y como fans, para contribuir a crear un ambiente sano y respetuoso para las figuras públicas? Yo creo que la clave es en la empatía y en la responsabilidad. En primer lugar, debemos recordar que las personas que admiramos en la pantalla son seres humanos como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. No son personajes de ficción superíndice 3n, no son robots programados para complacernos. Tienen derecho a equivocarse, a tener días malos, a tomar decisiones que no nos gusten. En segundo lugar, debemos ser conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios, nuestras críticas y nuestras opiniones en las redes sociales. A veces un simple comentario negativo que puede parecer inofensivo, puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental de una persona. Y en tercer lugar, debemos exigir a los medios de comunicación superíndice 3n que sean responsables y que respeten la privacidad de las figuras públicas. No podemos seguir alimentando el morbo y el sensacionalismo a costa de la salud emocional de las personas. En definitiva, creo que es hora de que reflexionemos sobre CEU superíndice 3mo consumimos información superíndice 3n sobre las figuras públicas y sobre CEU superíndice 3mo contribuimos, consciente o inconscientemente, a crear un ambiente tu superíndice 3 jico que puede llegar a enfermar a las personas. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya hecho reflexionar y que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema tan delicado. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos analizado el secreto a voces que rodea a Demet Özdemir, la presión superíndice 3n medio tica que ha sufrido y CEU superíndice 3mo esa presión superíndice 3n puede afectar la salud mental y emocional de las figuras públicas. También copyright n hemos reflexionado sobre la hipocresía que a veces rodea el mundo del espectáculo y sobre la importancia de ser empáticos y responsables como espectadores y como fans. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta aquí, por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo. De verdad que valoro muchísimo su apoyo y su interu copyright s. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que la presión superíndice 3n medio tica es demasiado grande? CEU superíndice 3mo podemos contribuir a crear un ambiente sano y respetuoso para las figuras públicas. Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y por último pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que puedan estar interesados en este tema. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el superíndice 3mo vídeo. Hasta la superíndice 3 Vale, pero espera un momento. No nos vamos todavía. Porque aunque hemos tocado muchos puntos importantes, creo que podemos profundizar aún más en esta cuestión de Demet Özdemir y cómo la presión mediática puede afectar a las celebridades. Miren, no es solo una cuestión de titulares sensacionalistas o de comentarios hirientes en redes sociales. Es un problema sistémico, una cultura del espectáculo que a menudo prioriza el chisme y el morbo por encima del respeto y la empatía. Y esto no solo afecta a Demet Özdemir, sino a muchas otras figuras públicas en todo el mundo. Pensemos, por ejemplo, en cómo se construye la imagen de las celebridades en los medios de comunicación. A menudo se las presenta como seres perfectos, inalcanzables, sin defectos ni problemas. Se idealiza su apariencia física, su estilo de vida, sus relaciones personales. Y esto crea una presión enorme sobre ellas para mantener esa imagen, para no decepcionar a sus fans, para seguir siendo relevantes y atractivas para el público. Pero ¿qué pasa cuando estas celebridades cometen errores, cuando muestran su vulnerabilidad, cuando se enfrentan a problemas personales? Pues a menudo son criticadas, juzgadas y ridiculizadas sin piedad. Se les exige ser perfectas, pero al mismo tiempo se les niega el derecho a ser humanas. Y esto, amigos míos, es profundamente injusto. Porque las celebridades, como todos nosotros, son seres humanos imperfectos, con sus propias luchas y desafíos. Tienen derecho a equivocarse, a cambiar de opinión, a vivir su vida como les plazca, sin tener que dar explicaciones a nadie.
Además, hay que tener en cuenta que las celebridades a menudo se enfrentan a desafíos únicos que la mayoría de nosotros no experimentamos. Por ejemplo, tienen que lidiar con la falta de privacidad, con el acoso de los paparazzi, con el constante escrutinio público. También tienen que enfrentarse a la envidia y la hostilidad de algunas personas, que las ven como símbolos de éxito y riqueza. Y todo esto puede tener un impacto devastador en su salud mental y emocional. Pueden desarrollar ansiedad, depresión, trastornos alimentarios, adicciones y otros problemas de salud. Pueden sentirse aisladas, incomprendidas y desesperadas. Por eso es tan importante que seamos más empáticos y comprensivos con las celebridades. Que recordemos que son seres humanos como nosotros, que merecen respeto y dignidad. Que no las juzguemos por sus errores, sino que las apoyemos en sus momentos difíciles. Ahora, volviendo al caso específico de Demet Özdemir, creo que es importante destacar que ella ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. A pesar de la presión mediática y de los rumores malintencionados, ha seguido trabajando duro, ha seguido brillando en la pantalla y ha seguido conectando con su público. Pero esto no significa que no le haya afectado la situación. Estoy segura de que ha tenido momentos difíciles, de que ha sentido dolor y frustración. Y es precisamente por eso que debemos ser más conscientes del impacto que tienen nuestras palabras y nuestras acciones en la vida de las celebridades. Así que la próxima vez que vean un titular sensacionalista sobre Demet Özdemir o sobre cualquier otra figura pública, piensen 2 veces antes de compartirlo o de comentarlo. Pregúntense si están contribuyendo a crear un ambiente más tóxico y dañino, o si están ayudando a promover el respeto y la empatía. Y recuerden que todos tenemos el poder de hacer una diferencia. Podemos elegir ser más amables, más comprensivos y más respetuosos con las celebridades. Podemos exigir a los medios de comunicación que sean más responsables y que respeten la privacidad de las figuras públicas. Y podemos apoyarlas en sus momentos difíciles, haciéndoles saber que no están solas. Además, creo que es fundamental que las propias celebridades se cuiden y se protejan a sí mismas. Que establezcan límites claros con los medios de comunicación, que busquen apoyo emocional cuando lo necesiten y que prioricen su salud mental y emocional por encima de todo lo demás. También es importante que las celebridades utilicen su plataforma para hablar sobre estos temas y para crear conciencia sobre la importancia de la salud mental. Que compartan sus propias experiencias y que inspiren a otros a buscar ayuda cuando la necesiten. En definitiva, creo que es hora de que cambiemos la forma en que vemos y tratamos a las celebridades. Que las dejemos de ver como objetos de entretenimiento y que las empecemos a ver como seres humanos complejos, con sus propias virtudes y sus propios defectos. Y solo así podremos crear un ambiente más sano, más respetuoso y más empático para todos. Porque al final, todos merecemos ser tratados con dignidad y respeto, independientemente de nuestra profesión o de nuestra fama. Así que, amigos míos, reflexionemos sobre esto y hagamos nuestra parte para crear un mundo mejor. Un mundo donde las celebridades puedan vivir sus vidas con libertad y autenticidad, sin tener que preocuparse por el juicio y la crítica constante. Y con esto, llegamos al final de esta reflexión extendida. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a ver este tema desde una perspectiva diferente. Recuerden que sus comentarios y opiniones son muy importantes para mí, así que no duden en compartirlos aquí abajo. Me encanta leerlos. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sean amables, sean respetuosos y sean empáticos. El mundo necesita más amor y comprensión.